No sé si alguien leerá esto alguna vez. Diablos, ni siquiera sé por qué lo escribo. Es una costumbre. Tal vez culpa. Tal vez pienso, escribirlo evitará que arañando mi cerebro todo el día, sea lo que sea, razón por la cual este cuaderno es lo último que voy a necesitar, dejando atrás. El resto ya se fue. Mi nombre es Samson, o Ranger Samson si lo prefieres. ¿Alguna vez me pillaste uniformado? He estado trabajando en el Parque Nacional Northern Ridge durante unos 16 años. Mucho tiempo, lo sé. Lo suficiente como para los chicos más nuevos solían bromear diciendo que yo venía con el Árboles. La mayoría de esos niños no duraron mucho, temporada, o demasiado suave o demasiado aburrido. Me sorprendería saber cuántas personas quieren alejarse de todo, pero luego lloro por la mala recepción celular. Y yo, siempre pertenezco aquí. Crecí, sobre tiendas de campaña y leña, frijoles enlatados fríos y despertarse con el sonido de algo grande moviéndose en la oscuridad, probablemente un mapache o un oso, o papá intentando volver a encender el incendio antes de que mamá se diera cuenta, lo dejó apagar. No teníamos mucho durante nuestra infancia, muchas familias. Pasé el verano volando a Disney o haciendo cruceros. Teníamos una tienda de campaña que goteaba por las esquinas y una vieja estufa de gas que gemía como una cabra moribunda. Pero teníamos el bosque y eso era suficiente. Cuando tenía unos 10 años, vi a un guardabosques de la primera vez. Un tipo grande, con barba poblada y gafas de sol, caminando erguido con ese uniforme verde y marrón como si él controlara el mundo entero. Me dejó sostener su linterna por un rato mientras mi hermana la buscaba. Miré el pie, pisé un clavo oxidado. Nada, demasiado profundo. Le hice 1000 preguntas. Él respondía a todos. Creo que eso se me quedó grabado. No fui a la universidad, no la necesité. Fui directamente al trabajo de conservación y tomó la noche clases cuando la estación tenía energía y yo tenía la energía. Tengo mi licencia, mi parche y he estado aquí desde entonces. La mayoría del equipo cambió con los años, apareció y desapareció como el estaciones. Pero me quedé. Y Bailey, por supuesto. Bailey es mi perro, pastor australiano, inteligente como diablos, un poco demasiado curiosa para su propio bien, y es prácticamente el mejor compañero que he tenido. Ella de un refugio en Oak Hill hace 12 años. Hace tiempo. Estaba delgada, nerviosa, la habían dejado. Detrás de alguna familia que se mudó fuera del estado. La primera vez que la vi, se sentó junto a mis botas y no se movió. Eso fue todo. Ella me eligió. Hemos sido inseparables desde entonces. Ella no es solo un perro. Ella es de la tripulación. Los niños que vinieron a través. En las giras escolares solían acosarla, intentando para hacerla rodar o hacer trucos. Ella siempre se mostró tímido al principio, luego cedió y les robó el corazón y sus bocadillos. Ella es, tengo un sexto sentido para las barras de granola. Teníamos un ritmo, ella y yo. Mañanas empecé temprano, antes de que saliera el sol. Conseguí el café se estaba preparando en la vieja estufa mientras Bailey estaba sentado en la puerta de la estación de guardabosques con las orejas alerta, observando la línea de árboles. El desayuno solía ser tostada o algo calentado en microondas si el generador estaba funcionando. Y no, cereal frío y leche caliente del refrigerador. Luego empezábamos las rondas. Las rondas implicaban caminar por los senderos principales, comprobar si hay árboles caídos y limpiar escombros, asegurándose de que las señales no hayan sido vandalizadas o las cabañas fueron asaltadas. De vez en cuando encontrar latas de cerveza o restos de una ilegal pozo de fuego. Los niños de la ciudad creen que son sobrevivientes expertos. Escribíamos informes, tomábamos fotos, dejar advertencias. A Bailey le encantaba el olor de la ash, siempre lo olía como si le contara una historia. Hacíamos una pausa a media mañana, generalmente en la lago. Ella perseguía ranas y yo me sentaba en el muelle, viendo cómo la niebla se levanta del agua. A veces me pregunté si podría haber hecho más, con mi vida, algo más grande, pero siempre volvía a la tranquilidad. Tú, no te quedes así de callado en el mundo real. La gente piensa que ser guardabosques es solo cuidar niños, árboles, pero es más que eso. Se está arreglando. Vallas rotas, sacar a la gente de los arroyos,
enseñar a los niños a no ser comidos por los osos. Es papeleo que nunca termina, y turistas que no escuchar y buscar grupos que se extienden a lo largo del tiempo. La noche a veces trae cuerpos de vuelta, demasiado, no a menudo, pero suficiente. Aún así, me encantó todo, incluso los días difíciles. Solíamos tener un equipo completo aquí, somos 6 en total: Jake, Amanda, Torres, Pete y Ellie. Todos y cada uno de ellos usaron ser Scouts, insignias de águila, cintas de mérito, campamentos de supervivencia. Llegaron con caras frescas, con portapapeles y silbatos, lleno de planes. Los vi crecer en el trabajo, algunos más rápido que otros. Nos convertimos en una especie de familia. Pete incluso talló una placa para la pared de nuestra estación. El verde mira, cursi sí, pero lo llevábamos con orgullo. Con el tiempo, la gente se fue. Consiguió mejores trabajos, tuvieron bebés y se mudaron al oeste. Amanda era la última en irse antes que yo. Se fue en primavera. Dijo que quería probar algo más cercano a civilización. Creo que el bosque empezó a volverse a ella, pero ella nunca lo dijo. Simplemente sonrió también, grande, y le di una palmadita a la cabeza de Bailey una última vez. Yo no hice preguntas. No quería saber. Ahora soy solo yo, o al menos lo era. Supongo, esa es la verdadera razón por la que escribo esto. Mira, no soy un héroe, no soy una película, guardabosques estelar con mandíbula cuadrada y un pasado trágico. Solo soy un tipo que ama el bosque, un tipo que pensé que si respetabas la tierra, ella también. La respetaría, te apoyo, pero no es así, no siempre. Al bosque no le importa quién eres, y algo cambió aquí. Todavía no estoy listo para escribir sobre esa parte. No todavía. Solo quería empezar por el principio, con las cosas buenas. La parte donde Bailey todavía envuelto en agujas de pino y el equipo aún así lo hizo. Chistes tontos en la radio, donde lo que me preocupaba era un tanque de combustible roto o un excursionista que se negó a seguir las marcas del sendero. Esa parte era real, importaba. Y tal vez si yo escríbelo todo, pieza por pieza, puedo recordarlo. Lo que sentía antes de que todo saliera mal. Empezó este verano, en junio quizá, duro, para decir el día exacto, pero recuerdo cómo se sentía. Calor infernal, pero había un zumbido en el aire, como si todo el parque estuviera estirando sus brazos después de un largo sueño. Así es siempre el verano por aquí, familias que llegan en minivans repletas de equipo, niños sacando la cabeza por las ventanas como perros gritando sobre malvaviscos y cañas de pescar, papás dando marcha atrás con remolques, como si nunca hubieran dado marcha atrás con un vehículo antes sus vidas, mamás aferradas a las impresiones del campamento como si fueran mapas de un tesoro enterrado. La temporada alta significa que todos debemos poner manos a la obra. Tienes gente intentando asar a la parrilla, rutas de senderismo, niños pequeños persiguiendo mapaches y adolescentes que piensan que son Bear Grylls, pasado el toque de queda. Bromeábamos diciendo que necesitábamos más guardabosques, solo para evitar que los humanos se lastimen. Bailey estaba en el cielo, salía corriendo del campamento, acampar como si fuera la alcaldesa del lugar. Todos la conocían. La gente empezó a traerla galletas para perros por si acaso se la encontraban en los senderos. Tenía toda una rotación de paradas. Las parejas mayores en la cabaña 6 siempre le dieron cecina. Los Thompson, cerca de la entrada oeste, le daban la mitad de sus huevos, revueltos todas las mañanas. Ella estaba trabajando con la multitud mejor que cualquiera de nosotros. El bosque estaba repleto de vida, insectos, pájaros, ardillas chillando entre la maleza, y risas también. Se escucha mucho eso en las primeras semanas de verano, antes de que la gente se ponga quemadas por el sol y picadas por mosquitos, antes de que date cuenta de que la naturaleza no siempre juega limpio. Pensé que iba a ser una buena temporada, uno de nuestros más ocupados. Incluso estaba entrenando a un nuevo recluta, este tranquilo chico universitario llamado Ralph, nervioso pero inteligente. Le gustaban las reglas, tenía una libreta de bolsillo, lo escribí todo como lo harían los árboles. Interrógalo más tarde. ¿Buen chico?, preguntó mucho.
De preguntas especialmente sobre los antiguos senderos mineros en el lado este. Esa zona ha estado prohibida durante años. Las minas cerraron en algún momento a finales de los años 60. También inestable. Hay señales de advertencia y barricadas por todas partes. Terminado. No detiene a los tipos más aventureros. Escabullirse por ahí, por supuesto. Sobre todo niños. Recibimos el primer informe a principios de julio. Recibimos una llamada. A través de la línea de la estación alrededor de las 5 p.m., un niño y sus padres habían venido a informar algo extraño. Que había visto en los bosques del este, dijo, estaba cerca de uno de los pozos derrumbados, tal vez un cuarto de milla más allá de las señales de límites. Los conocí en la estación 2, la que está cerca, el lote de grava. Los padres parecían avergonzados. El niño, no tanto. Tenía quizás 14 años. Dijo que se llamaba Jimmy, delgado. Llevaba uno de esas camisetas negras de banda de gran tamaño, todas que usan los niños ahora. Dijo que había pasado un rato el sendero de senderismo mientras sus padres estaban asando a la parrilla. Solo quería tomar algunas fotos para una escuela, proyecto sobre la erosión o algo así. Sacó este viejo iPhone, realmente viejo. Arriba la pantalla está rota. Me mostró 2 fotos. Ambas estaban granulosas, demasiado ampliadas. En su mayoría solo árboles, pero en el segundo, cerca. En el centro del encuadre había algo, alto, demasiado alto, y delgado como estirado, piel sobre huesos. Estaba entre 2 árboles que cada uno tenía unos 12 pies de altura. Tenía brazos, o al menos, formas largas que parecían brazos, pero lo primero que me impactó fue la forma de su cabeza. No, una cabeza en realidad, más bien como un altavoz de metal o bocina, como una de esas viejas sirenas antiaéreas. Me dio una sensación extraña, pero me reí. Podría ser cualquier cosa. Equipos de minería antiguos, quizás. Trucos de luz. Cámara del teléfono. Añade mucho ruido en la oscuridad, dije. Los padres se sintieron aliviados. Simplemente querían regresar a su campamento, pero el niño me miró fijamente. No estaba enojado, solo tranquilo, como si supiera que no le creía. Después de que se fueron, pensé en la foto, de nuevo. Todavía lo tenía en la cabeza cuando caminaba. Bailey a lo largo de la cresta norte esa tarde. No lo reporté oficialmente, solo lo escribí. Lo anoté en el libro de registro y pensé que sería algo único. La gente ve cosas raras en el bosque todo el tiempo. Los árboles caen de formas curiosas. Las huellas de animales quedan malinterpretado. Añade imaginación adolescente y conseguiste una historia para la fogata. Pero no fue un caso aislado. Una semana después, otro informe. Esta vez de un par de estudiantes universitarios que caminaban cerca el sendero de vigilancia contra incendios. Dijeron que vieron algo en la distancia, alto, inmóvil, gris pálido. Al principio pensé que podría ser un alce, hasta que se dieron cuenta que no tenía patas como uno. No se movía como nada que hubieran visto antes. No tenían fotos, solo dijeron que estaba ahí, allí mientras observaban, luego como que desapareció cuando apartaron la mirada por un segundo. Una vez más, le quité importancia. Fatiga por calor. Tú caminé 6 millas cuesta arriba en agosto. Tus ojos hagan bromas, les dije, pero lo escribí de todos modos. Luego siguió sucediendo. Cada pocos días, personas diferentes, zonas diferentes, todos con el mismo tipo de descripción. Algo demasiado alto, de forma incorrecta, visto en la distancia, siempre en o cerca de los bosques que rodean el antiguas tierras mineras. Algunos tenían fotos, la mayoría no, pero los que lo hicieron tenían todos la misma forma borrosa. No se puede probar nada con las fotografías, pero tampoco lo podías negar por completo. Las historias comenzaron a llegar a internet, por supuesto, foros y los de Reddit, conspiración, blogs. Una de las publicaciones incluso lo llamó Sirena Cabeza. Dijo que era una especie de viejo urbano leyenda, pero no de por aquí, del norte, quizás Canadá. No tengo idea de cómo cruzó a nuestro bosque, si es que lo hizo. Probablemente solo niños conectando puntos que no existían. Aún así, llamó la atención. Más excursionistas. Empezó a hacer preguntas raras. Tuvimos que colocaron más letreros cerca de las minas. Pero la gente simplemente los ignoró.
Le dices a alguien que no busque un monstruo, y eso es lo único que harán. Fue entonces cuando empecé a preocuparme. No se trata de monstruos, todavía no. Solo sabía cómo peligrosos podrían ser esos bosques, viejos pozos que podría tragarte entero, maquinaria oxidada, rocas que se desmoronaron cuando pisaste demasiado fuerte. Siempre habíamos tenido nuestra cuota justa de lesiones, tobillos torcidos, rodillas torcidas, a veces peor, pero esto se sentía diferente. Esto sentí que venían problemas, árboles con botas demasiado grandes para sus pies. No lo sabía entonces, pero ese primer foto, esa figura borrosa de pie, en las sombras del sendero de la mina, ese fue el comienzo, como el primero. Fichas de dominó cayendo en fila durante una milla de largo, y apenas estábamos empezando a escucharlo. Por un tiempo las cosas estuvieron bien. Toda la historia de Siren Head hizo que las rondas rápidas. No lo empezamos, pero no lo hicimos. No me atrevo a luchar contra eso. La gente empezó a llamar. Se publicó Siren Head Park en línea y se corrió la voz. Incendio forestal. Algunos de los guardabosques más jóvenes incluso se inclinaron en él, tomando fotos de viejas sirenas oxidadas a lo largo los senderos, publicando subtítulos vagos como «Escuchamos algo raro hoy» junto a un emoji de fantasma. No me encantó, pero lo entendí. Más. La atención significaba más visitantes y más visitantes. Significó más dinero. La estación finalmente consiguió nuevas baterías para las radios del sendero, y Bailey consiguió un arnés apropiado con su nombre cosido en el lado. Parecía oficial. Eso le gustó. Tuvimos cifras récord ese mes. Entero campamentos llenos de gente, estacionamientos llenos, listas de espera para tours a las cascadas. Nunca había visto el lugar tan vivo. Niños riendo, adolescentes retándose unos a otros a ir a cazar monstruos. Después del atardecer, familias asando malvaviscos como si nada malo pudiera pasar aquí. A los nuevos reclutas les encantó. La mayoría de ellos todavía tenía 20 y tantos años y acababa de salir de la universidad. Probablemente esperaban días largos y aburridos y papeleo interminable, pero ahora tenían historias, acción, un poco de peligro, lo justo para mantenerlos. Botas en movimiento, sonreían más, hablaban más rápido, pero eso no duró. El primer accidente no pareció gran cosa. Un hombre se torció el tobillo en el viejo sendero del acantilado cerca a la cuenca superior. Las rocas de allí arriba están sueltas, ¿no? Una sorpresa, la verdad. Lo atribuimos a un descuido. Nos dijimos que podría haberle pasado a cualquiera. El segundo fue más difícil de explicar. Una mujer vino, corriendo hacia la estación 3 en medio de la noche. Parecía que no había dormido en días. Dijo que su tienda había sido destrozada. No por un oso. Estaba segura de eso. Algo limpio, recto, como si lo hubieran hecho con un cuchillo, pero demasiado alto del suelo para tener sentido. Aún así, no entramos en pánico. A veces los campistas beben demasiado y escuchan cosas. A veces los mapaches cavan de formas extrañas, pero luego llegaron las mascotas desaparecidas. Primero fue un gato, dejado con correa, afuera de una caravana durante la noche. Luego, un beagle, conocido vagar pero siempre volver. Entonces 2 perros se fueron al mismo tiempo desde extremos opuestos del parque. Encontramos la correa de uno todavía atado a un árbol, masticado hasta dejarlo completamente mordido. Fue entonces cuando comencé a mantener a Bailey más cerca. No le gustó. Estaba acostumbrada a correr por delante, comprobando los claros, volviendo a darme un codazo como ella estaba al mando. Ahora la mantenía atada, incluso en los senderos abiertos. Ella no luchó contra ello, pero ella me miró como si no entendiera. Luego la gente empezó a desaparecer. Al principio solo por unas horas. Las familias regresaban. De las caminatas falta un miembro. Luego un grupo entero. Desapareció. Una familia de 4. Su tienda de campaña aún cerradas. Su comida intacta. Radios en silencio. Los encontramos más tarde ese día, una milla de donde deberían haber estado, todos sentados bajo un árbol, sin hablar. 2 de ellos no recordaban cómo llegaron allí. Una seguía preguntando por su hermano, aunque él estaba justo a su lado. El último simplemente se sentó allí, con cara inexpresiva, como si lo hubieran desconectado. Esa noche no pude dormir.
Las llamadas empezaron a llegar con más frecuencia. La gente decía, vieron algo moviéndose más allá de los árboles. Algo alto, demasiado alto, y siempre silencioso. Nunca persiguiendo, solo observando, o quedándome de pie. Empezamos a llevar mejores registros, mapas con alfileres, marcando los avistamientos. Todos rodearon la misma zona, las minas abandonadas y los bosques cercanos. Ampliamos la zona restringida, publicó más. Advertencias. No ayudó. Entonces empezaron las voces, no de los árboles, nada de lo que oímos, nosotros mismos, pero la gente seguía diciendo que habían seguido sonidos, un bebé llorando, alguien llamando su nombre, una voz que reconocían, a veces una madre, a veces un hermano, a veces alguien a quien no habían visto en años. Dijeron que pensaban que alguien estaba en problemas. Encontramos a una mujer hundido hasta la cintura en una zarza, matorral, ropa rasgada, piernas sangrando. Ella dijo que había seguido a su marido, Boz. Había muerto hacía 5 años. Otro hombre caminó 5 millas fuera del sendero, intentando para encontrar a un niño que creía perdido. Cuando llegamos, a él no le dijo ni una palabra. Solo se quedó mirando fijamente el bosque, respirando como si hubiera corrido un maratón. Y entonces el niño cayó. Fue uno de los tours grupos. Los estábamos paseando por la cresta, donde se puede ver la cascada desde arriba. Hay un lugar donde los árboles se aclaran y la tierra desciende bruscamente hasta formar un arroyo caudaloso. Me di la espalda durante 10 segundos. Lo siguiente que supe fue que Bailey estaba ladrando y la mitad del grupo estaba gritando. El niño había pasado el límite, sin dudarlo, como si ni siquiera lo hubiera visto. Eso, como si ni siquiera estuviera intentando detenerse. Se fue directamente al agua. Yo corrí. Bailey corrió más rápido. Ella entró tras él, en esa corriente helada, dientes clavados en el cuello de su chaqueta. Ella lo sacó a rastras de alguna manera, sus patas arañando las rocas, el niño ahogándose, tosiendo, jadeando. Cuando se calmó me dijo que escuchó a alguien lloraba pidiendo ayuda. Dijo que sonaba como su hermana, pero su hermana era de vuelta a la cabaña a 2 millas de distancia. Ese fue noticia. Los periódicos locales lo publicaron. Historia. Un perro héroe salva a un niño de una caída en el río. Bailey recibió una medalla de la ciudad. Colgué. Lo tenía en el cuello y trató de mordérselo. Después de eso cerramos las giras, al menos por un tiempo. Pero eso no detuvo a los niños. Siguieron entrando a escondidas después del horario laboral, deslizándose a través de vallas, saltando señales. Vinieron con cámaras y linternas, y amigos animándolos, con la esperanza de atrapa al monstruo, vuélvete viral, hazte famoso. Cada vez era más difícil encontrarlos, pasar horas peinando el terreno. A veces volvían a aparecer por sí solos, a veces no. Una noche encontramos a 3 de ellos agachados cerca, el antiguo pozo de la mina, de espaldas a un desmoronamiento pared, ojos abiertos como platos de comida. Ninguno de ellos habló durante el resto de la noche. No lo necesitaban. Sabía lo que habían visto, el monstruo. Después que los niños lo vieron, todo empeoró. No había un día que pasara sin que alguien presentara un informe sobre algo extraño. Intentamos, para mantener la calma, intenté mantener las cosas funcionando como de siempre, pero se notaba en el equipo, la gente. No hablaban tanto por la radio. Ellos caminaron más rápido en la patrulla, evitaron el bosques, aunque nunca lo dijimos oficialmente. Luego los cadáveres empezaron a aparecer, no personas. Al principio eran animales, ciervos, en su mayoría. Los encontraríamos en lugares donde no deberían estar. Acostado en medio de un sendero o a la derecha junto a las cabañas de los guardabosques. Cadáveres enteros, desgarrado de maneras que no tenían sentido, sin marcas de dientes, sin señales de lucha, recién abierto, costillas como palos rotos, todo lo de dentro fue vaciado. Al principio pensé que podría ser un oso o una manada de coyotes, pero los cuerpos estaban limpios, demasiado limpios, sin rastros de sangre, no marcas de arrastre. Era como si algo hubiera hecho. Fue rápido y cuidadoso, y simplemente dejó el resto. Bailey no se acercaría a ellos. Cada vez que encontrábamos una, ella bajaba las orejas. Y retrocedí.
Ni siquiera olía, solo miraba fijamente hacia los árboles como si algo estuviera esperando allí. Cerramos el parque poco después de eso. No dijeron que era por culpa de avistamientos o accidentes. Oficialmente se redujeron los presupuestos. Dijo que la asistencia estaba disminuyendo, que no podíamos permitirnos mantener todas las estaciones abiertas. Lo llamaron una reasignación estacional. Dijo todos nos trasladaríamos a otros parques en otoño, pero yo sabía lo que era. Necesitaban que limpiaran este lugar, rápido, lo que sea que haya vivido en esos bosques, todo lo que habíamos despertado con nuestras tontas historias y bromas a medias era real, y nadie quería quédate y averigua qué quería. La mayor parte del equipo se fue en cuestión de días. No lo sé, échales la culpa. Me quedé. No porque creyera que podía arreglar algo, simplemente no podía dejarlo así. Este lugar había sido mi hogar durante 16 años. Conocía cada sendero, cada árbol, cada recodo del río. No lo hizo. Me siento bien al dejarlo sin despedirme. Me ofrecía hacer la limpieza final. 2 semanas más. Eso es todo lo que pedí. Intenté dejar a Bailey con mi hermana 3 veces. Ella vive a 2 millas de la parque. Le dije a Bailey que se quedara quieto, que tenía algo que hacer y quería que estuviera a salvo. Pero cada vez que ella escapaba de esa casa y encontró el camino de regreso a mí, fue como si lo supiera. Hicimos las últimas rondas nosotros mismos. Derribamos el señales, cerraron los cobertizos de suministros y se aseguraron. No se dejaron campistas atrás. Estaba tranquilo por entonces, demasiado silencioso. Los senderos se sentían diferentes, de alguna manera más ligero, como si el parque se hubiera desvanecido. El bosque ya no zumbaba, no con bichos, ni con pájaros, ni con nada. Ni siquiera Bailey corrió adelante. Se quedó atascada, cerca de mis piernas, con la cola hacia abajo. Ella estaba mirando, siempre mirando, mientras caminábamos. Una tarde encontramos otro ciervo. Este uno no estaba fresco. Había moscas por todas partes. Sus patas faltaban. No, arrancados, simplemente desaparecidos, como si hubieran. Había sido removido, no comido. Su cabeza estaba torcida, hacia atrás, con la lengua colgando como un trapo seco. Esa noche atrincheré la cabaña. Puertas por primera vez en años. Todavía recuerdo el último día como si hubiera sucedido hace 10 minutos. Acababa de terminar de barrer lo último de la barraca. Nadie se había quedado allí en semanas, pero quería ser minucioso. El polvo se aferraba a todo. Literas, ventanas, la cafetera que alguien olvidó limpiar. Parecía un lugar esperando a ser borrado. Regresé a la estación de guardabosques justo antes oscuro. El sol estaba bajo, iluminando los árboles dorados como si estuvieran en llamas. Le di de comer a Bailey. Me serví lo que me quedaba del café instantáneo y se sentó en el escritorio, mirando hacia la cresta. Pensé que sentiría algo, paz, tal vez, cierre. Todo lo que sentía era cansancio. Salí de la estación de guardabosques con Bailey, a mi lado, y escaneó los árboles más allá de la cresta. El parque estaba tranquilo, el tipo de tranquilidad que debería haber significado que todo había terminado. Entonces lo noté, un destello de luz naranja en la parte baja del horizonte, cerca del borde del bosque más allá del servicio camino. No era el sol se había puesto, ya detrás de las colinas. Esta luz era fuego. Me quedé quieto por un momento, esperando que fuera un truco de la última luz del día, pero se mantuvo firme. Se suponía que el parque estaría cerrado, las puertas estaban cerradas, había letreros, nadie debería haber salido allí, y mucho menos hacer una fogata. Me di la vuelta, cogí las llaves y la linterna y me metí en el camión. Bailey saltó al asiento del pasajero. Sin necesidad de una palabra, ella ya estaba mirando el resplandor a través del parabrisas cuando salimos. El incendio no estaba lejos. Seguí el camino de servicio. A lo largo de la cresta, moviéndose lentamente para mantenerla, el camión estaba silencioso sobre la grava. Al dar la vuelta a la curva que pasa junto al antiguo cruce de la cantera, el resplandor se agudizó hasta convertirse en llamas que se elevaban de una pequeña fogata escondida al lado del camino. «No deberías estar aquí afuera», dije. Saltó y giró. En segundo lugar, parecía que iba a salir corriendo. «No corras», dije.
No estás en problemas. Solo necesito saber qué estás haciendo aquí. Miró a Bailey y luego volvió a mirarlo, a mí. ¿Eres un guardabosques? El último que queda, dije. Se llama Sansón. Parecía inseguro, pero asintió. Soy Jimmy. Me acerqué y miré a la cámara. ¿Estás filmando un proyecto escolar o algo así? Él negó con la cabeza. No, yo publiqué el primeras fotos de la cosa hace 6 meses, asentí. Lo recuerdo. La gente en línea me retó a regresar. Dijeron que estaba lleno de eso, que yo lo fingí. Quería demostrarles que estaban equivocados. Así que encendiste un fuego en un bosque seco, montó una tienda de campaña cerca de una mina abandonada y empezó a filmar en secreto. Jimmy miró hacia abajo. No pensé importaría. El parque está vacío. Importa, dije. Podrías haberte lastimado o algo peor. No discutió. Parecía cansado. Yo pensé que tal vez si encontraba algo sería todo como si lo hubiera grabado en video, tal vez me creerían y lo dejarían en paz. Miré hacia el camino de la mina. El sendero descendió más allá del claro, entre la maleza y los árboles espesos. Allí siempre estaba más oscuro, incluso durante el día. ¿Encontraste algo?, pregunté. Dudó. Creí haber oído algo anoche, pero me quedé quieto. Buena elección. Bailey olfateó el suelo cerca del fuego y se sentó. Abajo a su lado. Jimmy le rascó detrás de las orejas. ¿Tienes transporte?, pregunté. Entré desde la calle principal, dijo. Dejé mi bicicleta detrás de la puerta del guardabosques. Lo convencí de que era hora de irse y empacó sin mayor problema. Incluso los adolescentes más testarudos sabían cuándo el baile estaba en marcha. Arriba, apagó el fuego con una botella de agua y echó tierra sobre las brasas. Esperé mientras él cerró la cremallera de la tienda y luego lo condujo de regreso al camión. El sol casi se había ido ahora. Largas franjas de el oro cayó sobre la carretera. El cielo sobre la mía estaba empezando a oscurecerse rápidamente. Jimmy se sentó en el asiento trasero con Bailey. Ella se apoyó en él como él ya había decidido perdonarlo. Tiré la llave y el motor retumbó. A la vida. Rodamos colina abajo, grava estallando bajo los neumáticos. Justo cuando llegamos a la curva que pasé la antigua entrada de la mina y lo vi. Se quedó inmóvil en el borde de los árboles cerca de la mina, su marco elevándose sobre el rozar con una quietud antinatural. Sus extremidades eran largo y estrecho, colgando de una manera que no sugiere descansar tanto como esperar. La forma de su cabeza era inconfundible, una vieja y oxidada sirena. Montado donde debería estar una cara, ligeramente, inclinado adelante como si escuchara algo enterrado en el suelo. El metal estaba opaco y picado, como si hubiera estado allí durante décadas. No lo hizo, se movió, no se movió. Solo observó, arraigado al lugar como si siempre hubiera pertenecido allí. No miré atrás después de eso. No había nada. Hay más cosas que ver y nada que hubiera podido hacer si las hubiera tenido. Mantuve mis manos en el volante y mis ojos en el carretera, guiando el camión por las últimas curvas del sendero a medida que los árboles se acercaban a nosotros. Bailey se movió en su asiento una vez, pero no hizo un sonido. En el espejo retrovisor, el niño permaneció pequeño y quieto, su rostro pálido bajo la luz que se desvanecía. Pasamos las puertas sin parar. El fuego estaba detrás de nosotros, la estación, el minas y la cosa que estaba cerca de ellas. Incluso ahora todavía puedo verlo cuando cierro mis ojos. Esa forma no te abandona. Ese era demasiado real, demasiado equivocado. No un truco de la luz o una fotografía borrosa. Estaba allí, parte del paisaje pero separada de él, como algo que había sido enterrado tan bien largo y ya no pertenecía a la superficie. Nunca volví después de esa noche, pero todavía pienso en ello, en lo que estaba haciendo, lo que podría seguir haciendo. No todos los días, solo lo suficiente para saber que nunca lo haré. Deja este lugar atrás, no completamente. Dicen que puedes sacar al niño del bosque, pero no puedes sacarle el bosque al niño. Solía reírme de eso, como si fuera algo que los padres dijeron cuando sus hijos llegó a casa dejando rastros de barro por toda la casa. Ahora entiendo lo que realmente significa. Salí del parque esa noche, no volví. Al día siguiente o la semana siguiente.
Entregué mis llaves antes de correo y nunca volvió a ponerse el uniforme. El camión estuve en la entrada por mucho tiempo antes de venderlo. Bailey todavía se emociona cada vez que me pongo botas. Una parte de ella piensa que nos vamos de nuevo. No lo somos. Menos no allí atrás. El parque volvió a abrir. Unos meses después de la temporada se enfrió y el calor en línea. Las historias se extinguieron. Limpiaron las minas de los folletos, instalar mejores cercas, renovar la imagen. El lugar con un nuevo y brillante logotipo y una red social. Página de medios. Ahora es solo otro bosque con senderos seguros e imanes de tiendas de regalos. Pero aún así me registro. El nuevo jefe de guardabosques me envía correos electrónicos. A veces fotos de manadas de alces, actualizaciones del clima, la pregunta extraña ocasional cuando algo extraño aparece en una cámara de seguimiento. Él sabe lo que vi, o al menos él cree que yo lo creo. Eso es suficiente. Ya no soy guardabosques. Ese capítulo ya terminó. Hay una especie de paz en decir eso. Pero nunca olvidé lo que vi. No solo la forma, en los árboles, no solo el niño en el asiento trasero. Nunca olvidé lo que significaba ver algo que no se suponía que existiera, quedándose quieto como pertenecía a la tierra más de lo que yo alguna vez pertenecí. Cabeza de sirena. Suena ridículo cuando lo digo en voz alta, como algo sacado de un cómic o de una fogata. Historia. Pero lo vi con mis propios ojos. Eso no es algo que uno simplemente archiva y olvida. Después de dejar el trabajo, pasé mucho tiempo mirando mapas. No solo del parque, pero de los bosques de todo el país. Empecé leyendo cosas que nunca hubiera mirado 2 veces antes. Foros de cazadores antiguos, hilos de críptidos, bases de datos de personas desaparecidas. Cuanto más leo, cuanto más familiares son las historias sentí, diferentes lugares, diferentes nombres, pero el mismo miedo está justo debajo de la superficie. Entonces un viejo amigo se acercó. Solía ser el propio guardabosques, en el norte, cerca de las cascadas. Dijo que había oído hablar de lo que pasó, algo así, a través de alguien, transmitido en silencio. ¿Cómo estas cosas pasan? Me preguntó si alguna vez has oído hablar de un hombre llamado Sam Carver. No lo había hecho. Resulta que Carver no es un guardabosques, es algo completamente distinto. No sé cómo lo llamarías. No soy científico, no es un soldado, pero ha hecho de esto su vida. Trabajar para entender las cosas que no encajan en los libros. Monstruos, si quieres usar el palabra. Fenómenos. Los llama anomalías. Mi amigo dijo que Carver ha estado rastreando patrones. Desapariciones, avistamientos, incluso cosas extrañas, frecuencias captadas cerca de antiguas instalaciones industriales, sitios. Tiene archivos que se remontan a décadas atrás, mapas fijados que se extienden por la mitad del país, y más de una vez, algo como Siren Head se muestra arriba en los bordes de la imagen. Aún no he conocido a Carver, pero tengo un tiempo y un lugar. No es oficial, sea lo que sea que forme parte, sin uniformes, sin insignias del gobierno en la manga, pero como lo cuenta mi amigo, Carver tiene respuestas, o al menos las preguntas. Son mejores que las que me he estado preguntando, así que me voy. No sé dónde esto lleva, no prometo nada, solo quiero entender lo que vi. Quiero saber por qué algo así estaba ahí parado. Bosques cerca de una mina, en un parque donde todavía hay niños, pasé con bocadillos y cámaras baratas. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Tengo una bolsa, lleno, un perro listo en la puerta y un largo tramo de camino por delante. Quizás algún día volveré y escribir más historias. Quizás no lo haga. Pero una cosa es segura. Hay, más que esto, bosques de lo que se ve a simple vista, y hay cosas que hay ahí fuera, que no se pueden explicar.